Yo cuando estudio una ruta metabólica, chiquito se ve, voy a más lejos, no importa. Mira, la próxima lo vamos a poner más lejos, vamos a perder tiempo. Supongamos que quiero estudiar una ruta metabólica, voy a empezar con la ruta metabólica más sencilla, que es la glucólisis. No importa cuál sea la pregunta, me sigo viendo al revés, pero ustedes me ven al derecho. No importa cuál sea la pregunta sobre glucólisis, siempre lo primero que me tiene que venir a la mente es la definición. ¿Cierto? Entonces dice, ¿qué es la glucólisis? Bueno, la glucólisis es un conjunto de reacciones químicas que yo lo puedo dibujar como una caja, en la cual ingresa la glucosa. Acá ocurren un montón de reacciones químicas producidas por enzimas y el producto final va a ser piruvato. Por supuesto, ya vamos a ver que no es lo único que se genera el piruvato, pero empiezo con eso. Entonces, mi definición es eso, que es un conjunto de reacciones químicas catabólicas, porque esto es una hexosa que tiene 6 carbonos y termina formando 2 moléculas que tienen 3 carbonos. Entonces ahí ya tengo un conocimiento importante de lo que es la glucólisis. Sé que es catabólica, sé que transforma en qué. Después me conviene a mí estudiar la glucólisis también en un contexto, no aislada así, sino decir, bueno, yo sé cómo está ubicada dentro del metabolismo, porque sé que este piruvato después va a ingresar a un conjunto de reacciones que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato, que forma acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos, por eso acá sale un dióxido de carbono, entraron 3, salieron 2, sale un dióxido de carbono, y este acetil-CoA entra a otro conjunto de reacciones, conocido como ciclo de Krebs, que genera 2 dióxidos de carbono, por supuesto no es lo mismo, no es lo único, y además genera moléculas que se conocen como NADH y como FADH, que se dirigen a un proceso químico conocido como cadena respiratoria que requiere el aporte de oxígeno y que va a liberar energía en una forma que ya vamos a estudiar y vamos a poder entender, pero por ahora no, una forma de energía que ya la conocemos, pero la quiero meter acá. Y una energía que es utilizada por un proceso conocido como fosforilación oxidativa que transforma a las moléculas de ADP y fósforo en ATP, que, para decir algo original, es la moneda energética de la célula. Muy bien, entonces ese es el contexto. Por supuesto, algunos NADH también se generan acá y algunos NADH se generan acá. Por eso yo decía, la glucólisis no solo genera piruvato, también genera NADH. Y uno dice, ¿dónde van a ir esos NADH? Y van a ir a donde el único lugar que pueden ir. Entonces, bueno, ese es un esquema, digamos, importante que yo incorpore antes que otra cosa, saber cómo está enlazado. Y esto prácticamente es el catabolismo que estudiamos en nutrición. Si uno dijera, no, pero yo lo quiero completo. Bueno, si lo quiere completo es muy sencillo. Lo que faltaría poner son los ácidos grasos que entran a un proceso que se conoce como beta-oxidación, que genera acetil-CoA y que también genera NADH, estoy al límite ahí, pero se ve, ¿sí? NADH y FADH. ¿Que a dónde van a ir estos NADH y FADH? Al único lugar que pueden ir, acá en la respiratoria. Entonces ahí, esto es el 98% del metabolismo que estudiamos en nutrición y el 90% de lo que estudiamos en trabajo y tiempo libre. Entonces, esto es más importante que saber todas las enzimas del ciclo de Krebs o de la glucólisis, entender esto. Entonces, esto nos lleva un poco a la pregunta que me hacían hoy si se podía acelerar el metabolismo. Este ATP, yo lo uso prácticamente para 3 cosas, y no lo voy a decir yo, díganmelo ustedes uno a uno.
Para síntesis, para biosíntesis, movimiento, para anabolismo, ¿no es cierto? No. Para síntesis, ¿para qué otra cosa? movimiento, Movimiento, porque es la contracción muscular Y transporte activo. y transporte activo. Entonces, supónganse que yo me propongo salir caminando, ¿cuál de estos tres procesos aumentó? El movimiento. ¿Cierto? Entonces yo me propongo y lo hice. Si lo hice es porque lo pagué. Acá no, en el metabolismo no hay deuda de energía. Vamos a estudiar más adelante que hay deuda de oxígeno, pero no hay deuda de energía. No se puede hacer algo si no lo pago energéticamente. Entonces, si el movimiento aumentó es porque dispongo de más monedas energéticas y eso quiere decir que funcionó más esto. Para funcionar más esto, necesitó funcionar más esto. Y para funcionar más esto, necesité más nadache, que puede haber venido por acá, por acá, por acá, o por algún lado vino. Y si vino más nadache es porque funcionaron más algunos de estos cuadrados, de esas enzimas. Quiere decir entonces que se aceleró el metabolismo, aumentó la velocidad. Lo que pasaría si yo tengo que sintetizar algo, si aumenta la síntesis de algo, por ejemplo, dice, bueno, yo empiezo a ir al gimnasio, someto a mis músculos cada vez más peso, entonces va a haber un aumento de la síntesis proteica. O estoy en la pubertad, estoy en el estirón puberal, y entonces necesito más proteína, va a haber aumento de la síntesis. Si hay más aumento de la síntesis, tiene que haber mayor producción de ATP. Todo esto va a funcionar más. Para que todo esto funcione más, necesita más nutrientes y hay que comer más también. Es así. Eso es una cosa, digamos, totalmente verificable, especialmente para los padres cuando tienen hijos chicos y los hijos llegan a la etapa de la adolescencia, ¿no? Ahí a lo mejor le alcanzaba el dinero, de repente uno dice, ¿qué pasa? No me alcanza el dinero. No, claro, porque tenés un parásito que está comiendo un montón más porque está aumentando la biosíntesis y necesita una cantidad de energía tremendamente grande. Profe. El transporte activo en general no es muy modificable, eso es más o menos, sí. La finalidad de todos los procesos es tener la mayor cantidad de NADH y FADH. Y otra consulta, ¿qué sería NADH y FADH? ¿Qué serían? Claro. NADH y FADH por ahora son coenzimas, son coenzimas de oxidorreducción, que lo que hacen es transportar hidrógenos desde moléculas hasta el oxígeno a través de un proceso conocido como cadena respiratoria. Pero por el momento, digamos, mirando el esquema, son parte de este proceso generador de energía. No quiero entrar en detalles extremadamente complicados. Entonces yo dice, bueno, no perdamos de vista qué es lo que estoy queriendo hacer en esta clase. En esta clase lo que estoy queriendo hacer es hablar sobre la glucólisis. Entonces dice, bueno, acá ya la puse en contexto. Sé que es catabólica, sé con qué empieza. Es más, sé también cómo se relaciona con otras cosas, porque esta glucosa podría venir, ¿no es cierto? ¿De dónde podría venir? Y podría venir del proceso de digestión de algunos nutrientes. Díganme por 3 nutrientes que me aporten glucosa. La sacarosa, así la lactosa. Sí, azúcar. Claro. La azúcar o sacarosa, la lactosa. El almidón. Claro. También todo lo que sería, claro, todos los de ese grupo. Perfecto. O sea, todos los de los polisacáridos y disacáridos. Menos la celulosa. Claro. ¿Por qué la celulosa no? porque tienen enlaces beta 1,4 que no son reconocidos por las enzimas. No se puede digerir. Se va a liberar, digamos. No sé quién fue la respuesta, no sé quién fue que dijo la respuesta, pero la respuesta era mucho más sencilla. No se puede digerir. O lo que dijeron, y porque no son reconocidos por las enzimas. No es eso. Porque no tenemos enzimas específicas. Puede ser no para eso. reconocido por la enzima e hidrolizado simultáneamente. O sea, Digamos porque que- no puedo poner el enlace, no se puede absorber como consecuencia de que no tengo la enzima o la enzima no lo reconoce, ¿no es cierto? Está bien. Se libera totalmente como materia fecal, ¿no es cierto? Eso. Perfecto. ¿O no?
Y esta glucosa también puede venir del glucógeno, que es una reserva intracelular que está en algunos tejidos, mejor dicho, está en todas nuestras células, pero algunas células tienen depósitos tremendamente importantes. Bueno, muy bien. Visto esto, Profe, vamos a ver ahora cómo empiezo a estudiar la glucólisis. Uno dice, también bueno, puede... ¿cómo? No, si también la glucosa puede ser que sea eso que dijimos que podían provenir de los aminoácidos. Sí, puede provenir por algunos procesos, digamos, o sea, puede provenir del glucógeno o puede provenir de otras moléculas no glucídicas. O precursoras, ¿no es cierto?, a través de lo que conocemos como gluconeogénesis, y esto se llama la glucogenolisis. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. No me quiero ir mucho por las ramas, si no voy a llegar a ningún lado. Entonces dice, bueno, acá tengo el primer enfoque. Si a mí el profesor me hubiera dicho, bueno, a ver, vamos a hablar de la glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima de la glucólisis, yo no tengo que ir a hablar de la glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa porque no lo voy a poder hacer. Yo al profesor tendría que decir, bueno, la glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima de la glucólisis, como sabemos la glucólisis es una ruta catabólica, el metabolismo de los glúcidos, que transforma la glucosa en piruvato, pero no solo eso, genera NADH que aporta cadena respiratoria, la vía que libera energía, que yo me tengo que acostumbrar a todo eso. Pero algo tengo que saber de acá adentro. Entonces, empezamos a profundizar, pero no me voy a las enzimas de golpe. No me voy a las enzimas de golpe. La glucólisis, me dice, bueno, la glucólisis arranca con la glucosa. Yo a la glucosa la podría dibujar así, digo, es una molécula que tiene 6 carbonos, ¿no es cierto? Esto ingresa a la vía glucolítica, que sería esta, y va a salir como 2 moléculas que tienen 3 carbonos, que es el piruvato. A la glucólisis yo la puedo partir en 2 sectores. Un sector que trabaja con moléculas de 6 carbonos y un sector que trabaja con moléculas de 3 carbonos. O sea, acá en el medio es que se parte a la mitad. Entonces, muy bien. Ahora, en este sector de 6 carbonos, la glucosa, que es esta, cuando ingresa, en el primer paso se transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir? Si esta es la glucosa, acá le pongo un fósforo. Fósforo o fosfato, el otro día creo que fue Pilar, me preguntó algo de eso en la consulta, o acá no me acuerdo. Nosotros decimos fósforo, pero en realidad es fosfato. O sea que en el primer paso, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Eso es lo primero que ocurre. Ya vamos a ver por qué le pongo fosfato o por qué la ciencia le da alguna explicación a eso. Luego, se transforma en fructosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir? La misma molécula se reordena, deja de ser glucosa, se transforma a ser fructosa y sigue con el fósforo unido. Esto es glucosa, esto es fructosa. Siguen siendo moléculas de 6 carbonos, son isómeros entre sí. Luego se transforma en fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Qué diferencia tiene la fructosa 1,6-bisfosfato con la fructosa 6-fosfato? Aunque no hayan estudiado, mirando el nombre se deberían dar cuenta. ¿Tiene 2 fosfatos? Tiene 2 fosfatos. ¿En cualquier lado? No, en el carbono 1 y el 6. Claro, uno podría decir, la dibujo así esquemáticamente. Tiene uno acá, que supongamos que ese es el 6, y tiene otro por acá, que supongamos el 1. Entonces, esa es la primera fase de la glucólisis. Luego acá, la molécula se rompe en 2 moléculas que tienen 1, 2 y 3 carbonos. 1, 2 y 3 carbonos. Cada uno de ellos va a tener fósforo. Y así se metaboliza hasta acá. Yo estoy teniendo una idea. Ahora, fíjense qué ocurrió acá. ¿Qué ocurrió acá? Acá la molécula tiene fósforo, acá no lo tiene. Eso, como uno dice, salí de mi casa con el celular y volví sin el celular. ¿Qué conclusión saco? Me robaron. Lo perdí. Pero no lo tengo más. Si yo a usted le digo, una molécula de 3 carbonos tiene fósforo y cuando termina no lo tiene, ¿qué opina?
Lo perdí en perdió. el Lo camino. perdió a alguien, acá la materia no se pierde ni se gana, sino que se transforma. Ese fósforo, en este transcurso, se lo di a moléculas de ADP que se transformaron en ATP. En cambio acá, si analizo ahora la primera parte, la glucosa entró como glucosa y llegó acá al final con 2 fósforos. Es como si yo me fui, bueno, me voy a... ¿Qué pensaría mi hijo, mi esposa, si yo un día salgo, me voy a caminar? Me voy a caminar un rato, estoy cansado, y vuelvo con 5 celulares. ¿Cuál sería la conclusión? Y que los robaste. Lo robé, qué suerte encontrarte 5 celulares. Pero digamos, es claro que salí sin celulares, llegué con 5 celulares, es sospechoso aparte, pero uno dice, bueno, pero lo encontró en algún lado, se lo dio, o lo compró, pero ganó celular. Bueno, acá también dice, la glucosa entró como glucosa al final de la primera fase, tiene 2 fósforos. ¿Qué ocurrió? Ganó. Energía. Lo ganó. Ni si cómo se gana fósforo. Hay muchas formas de ganar, mejor dicho, no hay muchas formas, hay 2 o 3 formas de ganar fósforo, pero la más común es que el ATP se lo haya dado a esos fósforos. Ahora, si el fósforo dio, perdón, si el ATP dio un fósforo, ¿él en qué se transformó? En ADP. ADP. Perfecto. Profe, ¿y ahí entran en juego las quinasas y las fosfatasas? Sí, no se apure. ¿Quién hizo esa pregunta? Clara. No, yo. ¿Quién? ¿Quién? Jazmín. Ah, Jamín, era una de las apuradas. ya vamos a llegar, está bien, sí, exactamente, es lo que quiero llegar. Pero digamos, en principio, no quiero meterme en los nombres de las enzimas, quiero empezar a estudiar los procesos y bueno, este proceso, entonces yo puedo hablar antes de entrar a las enzimas, inclusive aunque me hayan preguntado las enzimas, y bueno, la glucólisis, antes de hablar de las enzimas necesito usted explicarme un poquito, o para clarificar mi conocimiento, hablar sobre cómo está dividida. Entonces tenemos una fase de 6 carbonos que se rompen moléculas de 3, durante la primera fase se le incorpora fósforo, con lo cual estoy gastando energía química, y en la segunda fase se le sacan fósforo, con lo cual estoy ganando. Profe. ¿Qué gano si lo que invierto lo saco después? ¿No es cierto? Lo que pasa es que yo acá invierto 2 moléculas de ATP en todo este proceso, y acá saco 4 moléculas de ATP. Entonces uno dice, bueno, esto es una ruta claramente catabólica, en la cual estoy atrapando energía útil en forma de moléculas de ATP. Gasto 2 para producir 4. ¿No es cierto? Como si uno dijera, bueno, yo voy, quiero producir algo, por ejemplo, tengo una fábrica y quiero producir algo, y voy y pido un crédito en el banco. A lo mejor pido un crédito de 100 pesos, pero ese crédito me va a dar resultados si yo lo invierto en la fábrica, y esos 100 pesos hacen que la fábrica me permita vender por 300, por ejemplo. Entonces, acá es más o menos lo mismo, como que yo acá estoy haciendo una inversión, esta primera parte, fíjense que sería, en cierta medida, es anabólica. ¿Por qué? Porque partí de una molécula que tenía 6 carbonos y termino con una molécula que tiene 6 carbonos y 2 fósforos. O sea que ahí construí. Esta fase es netamente anabólica, tuve que invertir plata. Pero la moneda energética que yo invertí la recuperé acá, porque acá partí de 2 moléculas que tenían 3 carbonos, de 2 moléculas, 3 carbonos y fósforo, terminé con moléculas sin fósforo y ahí formé ATP. Entonces, esa es una visión. Profe. Sí. ¿Está bien si llamamos a los procesos tipo fosforilación y desfosforilación o es en otro caso? Sí, se llama fosforilación a un proceso en el cual yo pongo fósforo y desfosforilación en un proceso que saco fósforo. Por lo tanto, si yo analizo este proceso, en la segunda parte de la glucólisis yo tengo desfosforilación de sustratos y fosforilación de ADP. En cambio, en la primera fase tengo fosforilación de sustratos y desfosforilación del ATP. ¿Está bien? Sí, sí. Yo tengo una pregunta. ¿La vía de la glucólisis ocurre en todas las células o solo? La glucólisis es la única vía metabólica que ocurre, esto de la única es complicado, pero digamos, en general es una ruta que ocurre en todas las células, es cierto. Por supuesto, no en la misma intensidad. ¿Por qué? Porque hay células, como por ejemplo el músculo, que si el gasto energético se lo permite, en lugar de usar glucosa usa lípidos. Entonces, es una vía que
va a ser preferido o no de acuerdo a otras cuestiones. En cambio, el sistema nervioso la usa como rutina y el glóbulo rojo también. Entonces, eso es un poco variable, pero sí, en todas las células funciona porque en todas las células se expresan los genes de las enzimas que catalizan este proceso. Dicho de otra manera, los genes de la glucólisis son constitutivos, es decir, se expresan siempre. No son genes inducibles o reprimibles que yo puedo apagarlos o prenderlos. Bueno, muy bien. Profe, quizá ya se refiere a que no hay presencia de oxígeno en la glucólisis. Hábleme un poquitito más fuerte y más despacio, simultáneamente. Más fuerte de... Vamos a hablar bien del sonido. Hábleme con mayor sonoridad, pero más lento. Que no le escuché. No lo escuché. Resto anaeróbico y no como las demás. No le escucho porque se corta, por eso no le escucho. Se me Procesos de obtención de energía que necesitan presencia. No. Parece que estoy con mala señal, pero no importa. Sí, no le entiendo la pregunta. Bueno, vamos a hacer una cosita más de esto. Esto lo vamos a retomar. Profe. Lo vamos a retomar el lunes. Le vamos a dedicar un par de tiempo a la glucólisis para entender cómo quiero yo que se estudien. No es que quiero yo. Cómo les recomiendo estudiar cada día. Ustedes estudian como se le antoje. Una cosita más. El lunes vamos a retomar esto para ver cómo estudio las enzimas. Porque las enzimas es un drama para el alumno, porque dice, esto es memoria. Las enzimas tienen poco de memoria, tienen mucho razonamiento. Lo que pasa es que yo no puedo razonar si no hago primero estas interpretaciones. No voy a razonar absolutamente nada. Sí. Esto estaría ocurriendo dentro de la célula, ¿no? Esto ocurre, esta es una vía, eso es otro conocimiento por ahí general. Esta es una vía metabólica que ocurre en el citoplasma de las células. Es cierto. Y en los hepatocitos eso no tendría que ser glucógeno, porque para, digamos, la insulina lo transforma. El glucógeno participa de otra vía metabólica que no es la glucólisis. La glucólisis yo la puse recién en un contexto general. La glucólisis transforma glucosa en piruvato. Hace eso en todas las células con prácticamente las mismas enzimas. Por supuesto pueden ser diferentes isoenzimas de un tejido a otro, pero siempre son las mismas enzimas. Eso ocurre así en todas las células de nuestro organismo con mayor o menor intensidad. En el citosol de la célula fuera de la mitocondria. El lunes vamos a ver algo también de eso, a lo mejor un esquema ya compartimentalizando la célula para ver. Profe, una pregunta antes de investigar. Sí. Ahí cuando se convierte glucosa en fructosa, ¿actúa una enzima? Sí. Cualquier paso, por insignificante que sea, y son 10 pasos aproximadamente esto, cada uno de ellos tiene como mínimo una enzima. Digo como mínimo porque muchos tienen varias enzimas. Y esa enzima es una enzima que a su vez está regulada por decenas de proteínas que vamos a estudiar más en segundo año. Y está vinculado a procesos extracelulares a través de receptores porque es influenciado básicamente por el sistema endocrino. O sea que estamos estudiando una parte de algo que después vamos a ensamblar con otras cosas. Entonces, acá hay enzimas. El alumno siempre se preocupa por las enzimas y viene a la clase de consulta y me dice, yo tengo que estudiar las enzimas. Digo, sí, las tiene que estudiar, pero primero tiene que estudiar esto. Pero yo no voy a llegar, entonces me estudio las enzimas. Entonces, en los exámenes muchas veces, ¿qué pasa? Yo al alumno le digo, bueno, a ver, vamos a hablar coménteme qué es la glucólisis. Entonces el alumno dice, bueno, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato por la isoquinasa, después la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato por la fructosa 6-fosfato isomerasa. Bueno, me describe todo de punta a punta. Yo digo, ¿y para qué sirve? Y el alumno dice, no sé para qué sirve. ¿Y dónde está? No sé, dice, está en el sistema nervioso. Sí, en el sistema nervioso, pero está en algún otro lado. Entonces, los conceptos generales, las enzimas es lo último que vamos a estudiar. Es más, puedo ser un muy buen médico, puedo interpretar un montón de cosas si no sé ninguna enzima, o si sé una, puedo ser interpretar brillantemente las cosas. Entonces, profe, hay una chica que me preocupa las enzimas. Es más, si me persiguen mucho no se las voy a explicar. Sí. Hay una chica que preguntó por el chat que no tiene micrófono. Ella tiene una pregunta.
acá, Lucía dice, en el caso de los eritrocitos que solo consumen glucosa, la glucólisis sería la única vía metabólica que pueden realizar. Los eritrocitos, es cierto que el principal, ¿no? Yo diría la única, pero el principal nutriente es la glucosa, pero la glucólisis no es la única, porque la glucosa, yo acá en el esquema puse a la glucosa que entra en la vía glucolítica o glucólisis, pero no es la única vía metabólica en la que puede entrar la glucosa. O sea que la glucosa puede ingresar en la glucólisis, pero no es la única vía metabólica que hacen los organismos, nuestras células con la glucosa. De hecho, hace muchísima cantidad de vías metabólicas. Y el eritrocito, si bien la glucólisis es importante, quizás es más importante otra vía que se conoce como vía lactentosa, por cosas que vamos a estudiar mucho más adelante, en tercer año se estudia eso. Profe, Una pregunta. ¿No me dejan? Sí. ¿Quién me pregunta? No, yo pues no entendí algo de lo que explicaste hasta ahora. ¿Quién es? Que yo, Agustina, en una dijiste que al principio del proceso teníamos un fosfato que se invertía y se transformaban en 4. No entendí por qué se transforman en 4, de dónde salen. ¿Usted dice este 4 que está acá? Claro. Sí. Eso, la glucólisis tiene una parte en la cual yo gasto energía, porque gasto energía química, ¿no es cierto? Estoy invirtiendo energía química para producir cambios que le permitan luego a la molécula liberarla. Si yo la glucosa se la meto dentro de una célula y no la cargo primero de fósforo, esa glucosa no puede liberar energía. Entonces, es como que uno dijera, bueno, si yo quiero, por ejemplo, producir energía a través de un calefón, por ejemplo, calefón a gas, pero con el cual yo caliento el agua, el calefón ahí produce energía, ¿no es cierto? Para producir esa energía yo primero tengo que gastar algo de energía, por ejemplo, con un fósforo. Entonces, muchas veces, para que algo libere energía, primero tengo que invertir. También la glucólisis es exactamente igual. Primero yo tengo una fase de 6 carbonos en la cual invierto energía. Me dice, ¿cuánta energía invierto? 2 ATP. Y dice, ¿por qué gasto ahí energía? Y porque al gastar esta energía, preparo a la molécula para que enfrenten la segunda fase y genere energía. Entonces, como lo que invierto es 2 y lo que obtengo es 4, el proceso salí ganando energía. ¿No es cierto? Como si uno dijera, bueno, yo voy a hacer un asado, para hacer un asado tengo que liberar energía química de la leña o del carbón, ¿no es cierto? Siempre para hacer un asado yo voy a necesitar esa energía que libero y voy a invertir algo que es la del fósforo. Si yo, cuando voy a hacer un asado, la energía que tengo que invertir fuera más grande que la que voy a obtener con la leña, no voy a terminar nunca haciendo el asado. ¿Por qué? Porque yo quiero que ahí se libere energía. Acá también, yo quiero que acá se libere. ¿Cuánto se libera? 4. Bueno, y pagá 2. ¿Cuánto voy a sacar de ganancia yo de esto? Y de esto voy a sacar ganancia 2. Porque gané 4, invertí 2. Bueno, déjenme terminar porque me tengo que ir porque tengo una reunión. No me tengo que ir a ningún lado, ahora lo único que va a hacer es desenchufar y desenchufar otra cosa. Acá ocurre otra cosa también. En estos procesos, yo lo puse en el esquema, se generaba otra molécula que es NADH. Para generarse NADH tiene que ingresar NAD. Por cada molécula de glucosa que ingresa, yo voy a necesitar, vamos a ponerlo en verde, voy a necesitar 2 de esto que van a terminar generando 2 de esto. Y sí, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver porque, miren el esquema anterior, ¿dónde iban a parar esos NADH? En la cadena respiratoria. A la cadena respiratoria. A la cadena respiratoria, perfecto. En la cadena respiratoria necesito, para que se libere energía, algo importante. ¿Qué necesito? Oxígeno. 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 Ahí ustedes empiezan a tener un poco de explicación. Uno dice, ¿por qué tengo un aparato respiratorio y por qué tengo un aparato circulatorio? Tengo un aparato respiratorio porque tengo que incorporar oxígeno del aire. Tengo un circulatorio porque lo tengo que llevar a todos lados. ¿Por qué una persona con coronavirus que tiene un proceso inflamatorio tremendamente grande en el pulmón le pongo un respirador? Le pongo un respirador porque si no le pongo el respirador no le va a llegar el oxígeno para producir la energía que vaya a la fosforilación oxidativa y le permita formar ATP para mantener esos 3 procesos vitales, ¿no es cierto? Entonces,
esto se vincula con todo lo que venimos estudiando. Entonces, pero no me quiero ir por las ramas. Entonces, cuando una glucosa se metaboliza, obtengo 2 piruvatos. Invierto 2 ATP, obtengo 4, pero obtengo también 2 NADH que van a la cadena respiratoria. Cuando estos 2 NADH vengan a la cadena respiratoria, se van a formar 6 ATP. Entonces, y con esto termino, cuando yo metabolizo la glucosa, obtengo ATP acá, donde están los sustratos, y obtengo ATP acá, donde está el oxígeno y la fosforilación oxidativa. Por eso a estos ATP se los llama fosforilación a nivel de sustrato, que van a ser 2 los que obtengo. Como balance, obtuve 4, invertí 2, acá obtengo 2. Y esto van a ser por fosforilación oxidativa, que van a ser 6. Entonces uno dice, bueno, cuando yo metabolizo una glucosa, obtengo en total 8 ATP. 2 de ellos a nivel de sustrato, que no necesito oxígeno para esta parte, en principio. ¿Por qué? Porque acá no entra el oxígeno entra allá. Y 6 que requieren oxígeno. Entonces muchas veces uno dice, bueno, la glucosa se metaboliza, obtenemos 8 ATP, 2 por vía anaeróbica y 6 por vía aeróbica. Eso no está muy bien, pero ¿qué queremos decir? Que 2 sin necesidad de oxígeno y 6 con oxígeno. Y este sería el rendimiento de la glucosa cuando yo lo metabolizo hasta piruvato. Ojo que después este piruvato sigue y entonces esto acá va a seguir produciendo energía. Pero la glucólisis en sí genera solo 8. Esto acá después va a seguir hacia adelante, ya lo vimos, va a entrar a la descarboxilación, al ciclo de Krebs y veremos qué es lo que pasa. Bueno, esto es lo que tenemos que ir haciendo con cada una de las rutas metabólicas y con la glucólisis vamos a hablar largo y tendido hasta que entendamos cómo tenemos que ir haciendo las cosas. Profe, una pregunta. Sí. Espere que con la cámara ya me voy a instalar. No, a ver si necesito el pizarrón. Sí. ¿Cumple la misma función en la fotosíntesis? No. No, la fotosíntesis es un proceso anabólico en el cual yo almaceno energía en forma de NADPH y en forma de ATP, y la energía que almaceno la obtengo a partir de radiación electromagnética de tipo visible o creo que en algún espectro, una parte cercana al infrarrojo. Pero no. La fotosíntesis es otro proceso metabólico que nosotros en general no estudiamos porque lo hacen las plantas y nosotros ya bastante trabajo y problema tenemos con las células humanas, ¿cierto? Entonces la fotosíntesis sí estudiamos, un mecanismo por el cual en la UP1 dice que pasa si una mano gigante tapa el sol. Y si una mano gigante tapa el sol, no va a haber sol en la Tierra. Si no hay sol en la Tierra, los organismos autótrofos, que son los que obtienen energía y la guardan como moléculas, especialmente almidón y celulosa, si no hay sol, eso no va a ocurrir, y como nosotros nos alimentamos a partir, directa o indirectamente, a partir de los autótrofos, si una mano gigante tapa el sol, terminaría con la vida, al menos como la conocemos. Bueno, seguimos el lunes entonces a las 8 de la mañana. ¿Quedamos así? Voy a cortar la transmisión, no, la grabación, y entonces lo antes posible subo esto como para que empecemos.